Un cubo de 10 centímetros por lado se encuentra flotando en la interfaz entre aceite con una densidad de 700 kilogramos por metro cúbico y agua con una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico. El cubo tiene 4 centímetros sumergido en agua y el resto se encuentra en aceite. Y la pregunta de todo esto es, ¿cuál es entonces la masa del cubo? Vamos a comenzar. Primero, hagamos nuestro análisis de cuerpo, nuestro diagrama de cuerpo libre. Analicemos las fuerzas que están actuando en este sistema sobre el cubo. Comencemos. Si este punto representa al cubo, ¿qué fuerzas están sobre ese cubo? Hacia abajo tenemos el peso. Y hacia arriba, por el hecho de estar sumergido, tendríamos la fuerza de flotación. Solo que en este caso recibe una fuerza de flotación a causa del aceite y otra fuerza de flotación a causa del agua. Por lo tanto, tendríamos fuerza de flotación 1, le vamos a llamar al aceite, y fuerza de flotación 2, que le vamos a llamar al agua. Si nosotros planteamos esto como una sumatoria, tendríamos sumatoria de fuerzas en X, no tenemos nada, mientras que en Y tendríamos las fuerzas de flotación 1 y 2, y hacia abajo tendríamos el peso del objeto. Y recordemos, por primera ley de Newton, como está en equilibrio, esto sería igual a 0. Ahora, una vez tenemos eso, comencemos a sustituir los datos para encontrar lo que nos están preguntando, que es la masa del cubo. ¿A qué es igual la fuerza de flotación? La fuerza de flotación, si recordamos el principio, nos dice que es equivalente al peso de fluido desplazado. Y en términos de fórmula, sabemos que es la densidad del fluido por la gravedad por el volumen de fluido desplazado. Así que si nosotros sustituimos esto acá, tendríamos densidad del líquido 1 por gravedad por volumen desplazado del líquido 1 más densidad del líquido 2 por gravedad por volumen desplazado del líquido 2 menos el peso, que será la masa del cubo multiplicado por la gravedad. Y todo esto igual a 0. Comencemos a sustituir los datos que nosotros conocemos. La densidad del fluido 1, en este caso este fluido es aceite. La densidad del aceite es 700 kilogramos por metro cúbico, multiplicado por la gravedad, que es 9.8, ese valor utilizamos promediado acá en nuestro planeta, y el volumen que tiene sumergido en el líquido 1. Hagamos un análisis de cómo está partido este cubo. Si ustedes observan, es un cubo de 10 centímetros por lado. Tiene 4 sumergido en agua y 6 todavía en el aceite. Vamos a dibujar nuestro cubo segmentado acá. Este cubo lo podríamos analizar en dos partes. La primera parte, ¿sí?, la que está sumergida en el aceite. Y esta parte que está sumergida en el aceite tendría 10 centímetros, 10 centímetros, ¿cierto? 10 centímetros por lado, pero la altura son únicamente 6 centímetros. Y la parte que está sumergida en agua sería esta. ¿Qué dimensiones tiene? 10 centímetros, 10 centímetros. Pero la parte sumergida en agua únicamente es de 4 centímetros. Ahora, necesitamos el volumen que está sumergido en el líquido 1. En este caso, el volumen que está sumergido en el líquido 1 sería
el volumen desplazado en el líquido 1 sería el volumen de la parte sumergida en ese fluido 1, que es esto que tenemos acá. Si nosotros hacemos el cálculo de este volumen, tendríamos que el volumen de este segmento, que es el mismo volumen del fluido desplazado, es ya en metros 0.1 por 0.1 por 0.06. Divido cada uno de estos entre 100 para poder pasarlo a metros. Si nosotros multiplicamos 0.1 por 0.1 por 0.06, el resultado es 6 por 10 a la negativo 4 metros cúbicos. Vamos ahora con la parte inferior. El volumen sería 0.1 por 0.1 por 0.04. Cada uno dividido en 100 para poder pasarlo a metros. Si hacemos esta multiplicación, el resultado sería 4 por 10 a la negativo 4 metros cúbicos. Ahora vamos a sustituir eso en cada uno de estos datos. El volumen que ha sido desplazado de aceite es el mismo volumen del objeto sumergido, o sea, 6 por 10 a la negativo 4. Más densidad del fluido 2, en este caso el fluido es agua, por lo tanto la densidad es 1000. Por la gravedad, que es 9.8, por el volumen que ha sido desplazado del fluido 2, y el volumen desplazado del fluido 2 es el volumen de la parte inferior del cubo, que es 4 por 10 a la negativo 4, menos la masa del cubo, que es lo que nosotros estamos buscando, por la gravedad, que es 9.8. Y ahora nuestro trabajo pues se transforma en álgebra y aritmética básica. 700 por 9.8 por 6 por 10 a la negativo 4 es 4.116. Más 1000 por 9.8 por 4 por 10 a la negativo 4, que es 3.92, menos 9.8 por la masa del cubo. Si resolvemos esa suma, tendríamos que esto es 8.036. Y acá pasamos esto al otro lado a sumar. Ahora dividimos para poder despejar para la masa del cubo. Y el resultado de esta división es de 0.82 kilogramos. Esa sería la masa del cubo, que es lo que nos preguntaron en el problema. Si además de eso nos hicieran la pregunta de cuál es la densidad, recordemos que la densidad de un objeto la puedo encontrar de una forma bastante sencilla. Sería el cociente de la masa y el volumen. Antes de resolverlo, pensemos en algo de entre qué valores debería estar esta densidad. Piénsenlo durante unos segundos. ¿Entre qué valores debería estar esa densidad si yo la encuentro? Si ya lo pensaron, observen cuál es la respuesta. La densidad de este cubo, aunque no lo pregunta el problema, debería estar entre 700 y 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Por qué? Si la densidad fuera más de 1000, el objeto se sumergiría por completo y llegaría hasta el fondo del recipiente. Si fuera menos de 700, el objeto estaría flotando en la parte superior. En un valor entre 700 y 1000 es el que permite que el objeto se sumerja. Si es más de 700, se sumerge en el aceite, pero no es más de 1000 y por eso no se sumerge completamente en el agua. Y si calculamos entonces esto, nuestra densidad sería la masa, es 0.82, entre el volumen. ¿Cuál es el volumen de nuestro cubo? El volumen total de nuestro cubo sería 0.1 por 0.1 por 0.1. Y eso nos da 1 por 10 a la negativo 3. Y si nosotros hacemos esa división, obtendríamos que la densidad es de 820 kilogramos por metro cúbico, como nosotros lo esperábamos. Tiene que ser más que los 700 del aceite, por eso se sumergió completamente, pero menos que los 1000 del agua, que por eso
se queda flotando en el agua y no terminas de sumergirse hasta el fondo del recipiente.